cursando el quinto año por la Clínica Obstétrica número 2 en el Hospital General de Calabozo, Dr. Francisco Urdaneta Delgado. Les habla Jorge Ascanio, estudiante del quinto año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallego, actualmente cursando la Clínica Obstétrica número 2 en el Centro de Rotación Hospitalaria Hospital General Dr. Francisco Urdaneta Delgado. El desprendimiento prematuro de placenta, una patología que interfiere en la distribución de sangre y oxígeno al feto. Se presenta como una hemorragia, según la clasificación de hemorragias obstétricas, es una hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Hoy conoceremos su definición, su etiología, su fisiopatología, la clínica, los métodos diagnósticos y el tratamiento o conducta que debemos tomar. Según el protocolo de atención, cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, la definen como la separación parcial o completa de la placenta normalmente inserta antes del tercer periodo del parto o del nacimiento del feto. El término que se utiliza para conocer esta patología puede ser variado. Puede ser desde un conocido como un desprendimiento precoz de la placenta, un abrupto placentae o un accidente de Baux-de-Loc. Lo que sucede acá es que ocurre una separación del útero y la placenta. Esto se presenta como una hemorragia, afecta lo que es el tercer trimestre del embarazo o en el trabajo de parto. Los datos epidemiológicos arrojan que 1 de cada 120 embarazos presentan esta patología. Es la segunda causa de hemorragia y en cuanto a sus complicaciones tienden a afectar del 2 a un 5% en la población a nivel nacional. En Venezuela, entre sus complicaciones tenemos la muerte materna o la muerte fetal. Entre su incidencia en complicaciones es de 1 en 830 embarazos a nivel nacional, siendo así un 0,12%. La etiología de esta patología es de origen desconocido, pero existen factores de riesgo que pueden ocasionar el desarrollo de esta patología en las embarazadas. Un desprendimiento prematuro de placenta en un embarazo previo puede aumentar el riesgo de provocar un desprendimiento prematuro de placenta. La recurrencia puede aumentar de un 10 a un 17%. Después de 2 episodios aumenta la probabilidad de recurrencia a un 20%. Los casos de hipertensión arterial durante el embarazo aumentan la recurrencia aproximadamente un 50% de los casos. La edad avanzada de la madre, en estos casos pacientes añosas, las multíparas, la sobredistensión uterina, en el caso de embarazos múltiples, polidrinagnios, la diabetes mellitus, el consumo de sustancias ilícitas, alcohol, cocaína, drogas, tabaquismo y la deficiencia de ácido fólico o de folatos también pueden ser factores de riesgo que ayudan a desencadenar esta patología. Un RPM, una ruptura prematura de membrana también puede ser. Los traumatismos abdominales también son considerados como factores de riesgo. Esta patología se clasifica según su gravedad o según la enfermedad, la cual aquí se consideran una serie de signos y síntomas y los métodos diagnósticos que se van a realizar la paciente para determinar en qué grado se encuentra esta patología. Empieza desde grado 0 a grado 3. Grado 0, clínicamente no existen síntomas y el diagnóstico no se establece al examinar la placenta. En grado 1, el sangrado genital es leve, con o sin leve hipertonía. No hay un sufrimiento fetal, no hay taquicardia ni signos de coagulopatía. Hay menos del 30% de lo que es el desprendimiento placentario y este grado representa el 48% de todos los casos. Grado 2 puede haber desde una ausencia de sangrado hasta sangrado moderado. Puede haber dolor e hipertonía uterina, taquicardia con cambios ortostáticos de la frecuencia cardíaca materna.
hay un compromiso fetal importante con un sufrimiento fetal o incluso la muerte fetal. Puede haber coagulopatías compensadas. A la inspección de la placenta hay entre un 30 y un 50% del desprendimiento prematuro de placenta. Este grado representa el 27% de todos los casos. En grado 3 puede haber desde una ausencia de sangrado hasta sangrado abundante, un desprendimiento grave, una hemorragia interna o externa, con un shock materno, tétanos uterinos, puede presentarse hasta la muerte fetal y con frecuencia coagulación intravascular diseminada, existiendo entre un 50 a un 100% de lo que es el desprendimiento placentario. Este grado representa el 24% de todos los casos. Después de haber clasificado su gravedad o según la enfermedad, debemos tener en cuenta que hay que identificar el riesgo obstétrico. Si es un riesgo obstétrico tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Estos pacientes que presentan antecedentes o factores de riesgo para el desprendimiento prematuro placentario deben de considerarse de alto riesgo obstétrico tipo 2 y que el nivel de atención que ellos ameritan tiene que ser hospitalario tipo 3, de tercer nivel, tipo 3 o tipo 4. Una vez haber hecho su clasificación, identificado el riesgo, pues tenemos que tener conocimiento de las complicaciones que se pueden presentar en la madre y en el feto. En el caso de la madre, se pueden presentar accidentes de coagular, apoplejia uteroplacentaria o una coagulación intravascular diseminada, que como haberlo mencionado antes, representa un 13% de los casos que se presentan. Una insuficiencia renal aguda, un choque hipovolémico debido a la cantidad de sangre que ha perdido, puede ser escasa, moderada o abundante, puede haber una estabilidad hemodinámica. Se puede presentar una necrosis isquémica de órganos distales, hepáticos, suprarrenales, hipófisis. En el caso del feto, el feto también puede presentar complicaciones como una asfixia fetal por hipoxia o un sufrimiento fetal agudo, anemia, un RCIU, que en su abreviación es una restricción del crecimiento intrauterino, una muerte fetal o anomalías del sistema nervioso central. El desprendimiento prematuro de placenta es una manifestación de enfermedad vascular severa en el embarazo. Su fisiopatología: han hecho varias propuestas y varios mecanismos donde explican que el desprendimiento prematuro de placenta, uno de ellos es la injuria vascular local, la cual se produce una disrupción de los vasos sanguíneos de la decidua basal condicionada por unas arteriolitis. Los vasos sanguíneos de la decidua se rompen y se produce una hemorragia en el espacio retroplacentario. Otro mecanismo implica un aumento del tono y la presión intramiometral, con lo que se produce el colapso de las venas. De esta manera, la sangre que llega al útero tiene dificultades para ser evacuada. Entonces, ahí es donde aumenta la presión sanguínea dentro de los espacios intravenosos, alcanzando así valores altos hasta que se rompen y dan origen al hematoma y al desprendimiento. Luego de la formación de este hematoma subplacentario, la hemorragia puede ser limitarse a lo que son los márgenes de la placenta, en cuyo caso se produce una hemorragia invisible, o desprender las membranas y salir a través de la vagina produciendo una hemorragia visible, o invadir la cavidad amniótica, infiltrarse entre las fibras musculares uterinas, dando el lugar al útero de Coulthard, de color azul característico con pérdida de la capacidad contráctil. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que puede aparecer un dolor abdominal intenso y de inicio brusco. Este puede ser referido a la región lumbosacra, cuando la inserción placentaria es fúndica o en la cara posterior del útero. Además, puede presentarse un sangrado genital que puede ser escaso y oscuro. Cuando se trata de la forma oculta, se denomina hematoma retroplacentario, o abundante y oscuro, que se denomina desprendimiento del borde placentario. Este puede ir acompañado
de una hipertonía uterina que a la exploración física suele ser dolorosa, además de un cuadro de anemia aguda y shock no relacionado con el sangrado, hipotensión, taquicardia, palidez, sudoración, oliguria y pérdida de la conciencia. En cuanto a los criterios de diagnóstico, tenemos que la sintomatología del desprendimiento prematuro de la placenta puede variar muy ampliamente desde la forma totalmente asintomática, cuyo diagnóstico se hace al momento del alumbramiento, hasta las manifestaciones más clásicas de dolor, sangrado genital, hipertonía uterina y compromiso fetal. Para realizar estos métodos de diagnóstico debemos tener en cuenta los antecedentes maternos o factores de riesgo, como lo son trastornos hipertensivos del embarazo, que abarcan un 44% de todos los casos de desprendimiento prematuro de placenta. Se asocian a hipertensión materna, traumatismos abdominales y antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta, además de embarazos gemelares, tabaquismo, consumo de alcohol o drogas, cordón umbilical corto, descomposición brusca del útero, un RPM prolongado por más de 24 horas, y gestantes menores de 20 semanas y mayores de 35 años, sexo fetal masculino y un bajo nivel socioeconómico. Métodos paraclínicos más utilizados para realizar un diagnóstico son la ecografía abdominal, monitoreo fetal, nivel de fibrógeno, tiempo parcial de tromboplastina, conteo de plaquetas y tiempo de protonvía. Para realizar un diagnóstico diferencial se debe hacer con todas las patologías que cursan con sangrado genital, como lo son la placenta previa, que cursa con la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, cuyo cuadro clínico se caracteriza por sangrado genital rojo rutilante que puede ser leve, moderado o severo. El tono uterino es normal. En cuanto a la ruptura uterina, esta cursa con dolor abdominal difuso, sangrado genital abundante, aumento de la sensibilidad uterina, signo de shock materno y sufrimiento fetal agudo con una alta mortalidad fetal. Y por último, tenemos que puede cursar con corioamnionitis, que es una infección de la cavidad uterina que cursa con dolor abdominal, dinámica uterina y un aumento de la sensibilidad uterina. En cuanto al plan terapéutico, tenemos que este va a depender del compromiso materno y la viabilidad fetal. Si se trata de embarazos a término o con cuadros severos de desprendimiento prematuro de placenta, el tratamiento ha de ir indicado en 3 fines, como lo son contener la hemorragia, combatir el estado anémico y evacuar el útero. Se recomienda resolución del caso por vía baja si hay trabajo de parto avanzado, bien sea con feto vivo o muerto, estabilidad materna y que no exista contraindicación obstétrica al parto. La cesárea es a menudo necesaria cuando la paciente está lejos del término o no ha iniciado el trabajo de parto como tal, o cuando hay compromiso materno-fetal. Si la hemorragia no puede ser corregida después del parto o cesárea, puede ser necesaria la realización de una histerectomía. El uso de hemoderivados va a estar indicado en una pérdida sanguínea aproximadamente de 2 litros o inestabilidad hemodinámica. Esta requiere la utilización de hasta 2 a 4 unidades de concentrado globular, independientemente de los valores de hemoglobina y hematocrito. La coagulopatía, si está presente, debe ser corregida. Si el cuadro clínico es leve y el embarazo es pretérmino, se puede tener una conducta expectante y realizar evaluación con ultrasonido, con vigilancia estricta de signos de deterioro materno-fetal. Y por último, indicar inmunoglobulina RH en caso de pacientes RH negativa no sensibilizadas.